A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué te pasa en la voz? Bueno, pues... ¿Ha jugado el Atleti? Sí, no, yo creo que no son restos de la décima, es simplemente que me constipé en Barcelona y me terminé de constipar aquí en Madrid. Restos de la décima. Ayer entrevistamos a un dentista que hace tatuajes en los dientes. Entonces su primer cliente se hizo uno del escudo del Atleti en un colmillo y la cara de Luis Aragonés en el otro colmillo. ¿Te puedo imaginar haciendo algo parecido? No, yo al dentista no voy ni a tatuarme. Oye, qué alegría ver el viernes por la noche a Marc Marginedas en Segovia, ganador del premio Cirilo Rodríguez, ya recuperado además físicamente, psicológicamente supongo que es un largo camino todavía, pero daba gusto verle. Sí, y también estaba Ricardo García Vilanova, que es fotógrafo, que también ganó el premio Miguel Gil hace poco, y bueno, solo faltaba Javier Espinosa, que anda por los Beirut, recuperándose y alejándose. En su casa, de hecho. Sí, y alejándose de este ruido de las entrevistas, de que todo el mundo quiere verles, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, cuando hemos leído esta mañana lo que ha pasado con este soldado americano liberado por los talibanes a cambio de 5 presos que estaban en Guantánamo, yo ahora estas historias las leo de manera diferente y pienso en gente como ellos. Sí, ya tenía dificultades para hablar en inglés porque ha estado 5 años como si fuera Sargento Brody de Homeland, sí, ¿verdad? es muy interesante y supongo que la recuperación de un proceso así no es fácil y 5 años es muchísimo tiempo. Bueno, ¿arrancamos? Venga. Hay un par de cosas en las que queremos indagar un poco. La primera es ese fantasma que recorre Europa, ¿no? La Unión Europea, que se creó para impedir que se produjeran viejos conflictos y sin embargo, parece que se han creado condiciones sociológicas que abonan terreno a los extremismos. Esto se ha reflejado en los resultados electorales de este fin de semana, ¿no? Sí, los partidos xenófobos han crecido de una manera preocupante en el continente. Hoy decía Almunia que si Europa no toma en cuenta esto, estaría cometiendo un suicidio, ¿no? En Francia, por ejemplo, ha ganado el Frente Nacional de Marine Le Pen, que ha sido la fuerza más votada en Francia con un 25,4%. Es un ascenso muy importante respecto al 2009 que tenía un 6,3%. También ha habido en Alemania, tiene un diputado nazi de varios partidos nazis que se han unido y ha habido un crecimiento importante también de la extrema derecha en Austria, Dinamarca, Grecia o en Finlandia. A este auge hay que contraponer el fuerte avance, aunque de manera desmembrada, de la izquierda. En España es el ejemplo que todos conocemos. El partido de Pablo Iglesias, Podemos, ha irrumpido con más de 1,2 millones de votos, lo que equivale a 5 eurodiputados, y otros partidos de izquierda más radical que Podemos, porque pues Izquierda Plural, Primavera Europea, Los Pueblos Deciden, la Izquierda por el Derecho a Decidir, suban 15 eurodiputados, lo que equivale a más de 4 millones de votos en total. Sí, lo que no está muy claro es esto de izquierda radical. Yo Sí. Cuando lo escucho a veces me quedo, no sé, desde dónde se les mide, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo la gente que asalta el Congreso, que pone capuchas y va por ahí. Que queman contenedores en Exacto, Sanz, ¿no? eso no es lo mismo que propuestas, tan radicales como que, pues que los que la hacen la paguen, ¿no? Si te miras las propuestas del FMI para España y te miras el programa de Podemos, bueno, no sé. También se puede poner estudiar la palabra cosa, ¿no? radical al final, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay gente que lo ve desde la extrema derecha y después también es muy difícil medir el centro porque el PASOK griego, que es socialista, pues está participando en un gobierno de recortes y ha quedado ahora con un 8% de los votos. Lo que de todas maneras sí que empieza a dibujarse es ese ascenso de la extrema derecha del que hablabas antes, ¿no? El ejemplo lo tenemos en Francia, en el país galo, 1 de cada 4 votantes ha apoyado al Frente Nacional. Esa radicalización del electorado la aleja del centro de decisión europeo. Desde luego yo creo que recortará
a su influencia internacional, deja al descubierto pues un país que está víctima de sus demonios ultranacionalistas. Sí, Francia tiene un pasado que no ha resuelto del todo, recordemos Vichy, ¿no? También hay el coste social y político de los recortes de estos años con la crisis, el elevado desempleo, la creciente desafección política que no solo está en España, sino también en otros países, y todo esto es un caldo de cultivo para partidos de ultraderecha y partidos populistas. La xenofobia, la antiglobalización o la defensa de la familia tradicional también salpican el discurso de estos partidos. Sí, y por encima de todo echar siempre la culpa a los inmigrantes. ¿Qué es lo que ha ofrecido el Frente Nacional de Marine Le Pen para convencer a los electores? Se lo vamos a preguntar a Andrés Pérez, que es profesor de periodismo europeo en la IHCS en Francia. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Buenos días. Marine Le Pen se ha convertido en esa estrella política con brillo propio. ¿Por qué? Y bueno, hay que pensar que una de las claves de su ascenso es una simplificación brutal del programa socioeconómico del Frente Nacional, que logra un maquillaje pseudo-republicano y esta líder política, que en realidad está inspirada pues bueno, por los auxiliares franceses de la Gestapo, como su padre siempre reivindicó, pues aparece finalmente ha logrado aparecer como la garante del modelo social francés, ¿no? Es una de las transformaciones más sorprendentes e increíbles que se hayan visto en la política francesa, ¿eh? Actualmente el Frente Nacional, por ejemplo, habla muy poco de los inmigrantes, aunque los que trabajamos sobre el Frente sabemos que en privado siguen haciendo bromas racistas insoportables, pues en realidad en el programa público ya no se habla prácticamente nada de los inmigrantes, y por el contrario va a hablar mucho de los salarios de la gente modesta, va a hablar mucho de la convivencia en las ciudades y este tipo de discurso. Con eso y un poquito de victimismo, es decir, presentándose como víctima de un sistema mediático y de una élite clásica que sería enemiga de la Francia profunda, Marine Le Pen ha conseguido algo que es prácticamente arte de magia político, ¿eh? Ha habido un estudio de un centro oficial, el Consejo Superior Audiovisual, que ha demostrado que en ciertas televisiones privadas el 80% del tiempo de palabra, digo bien, el 80% del tiempo de palabra político ha sido concedido a Marine Le Pen y no a los otros partidos, ¿no? Por lo tanto, ahí están las claves múltiples de ese ascenso absolutamente irresistible. Andrés, ¿y esto es algo sólido que se va a mantener en el tiempo o es algo efímero? Porque ha tenido un voto también obrero, ¿no? Y de gente joven. ¿Todo esto crees que es producto del cansancio, de la hartura? ¿De dónde salen los votos de esta mujer también? Bueno, yo creo que muy claramente el Frente Nacional está inscribiéndose en una estrategia de larga duración en la que va a colonizar totalmente la derecha clásica. Eso ya lo están consiguiendo. Están colonizando no solo la derecha clásica, o sea, Manuel Valls, el primer ministro actual del Partido Socialista, como ministro de Interior ya aplicó una política propia del Frente Nacional. Recuerdo que fue citado a comparecer ante la justicia por cuestiones de incitación al odio racial respecto a los romaníes, por su discurso diciendo que obviamente esa raza no puede ser integrada, etcétera. Es un señor que se ha dejado colonizar por las ideas de Marine Le Pen. Entonces, se inscribe en larga duración, hay una parte del voto joven que crece, hay incluso voto al Frente Nacional por parte de población recientemente inmigrada. Su objetivo es el de entrar en el gobierno, está muy claro, sabe que no puede ser presidenta, pero sí puede entrar en el gobierno y aumentar la influencia y acabar aplicando el programa de su padre. No puede de momento, pero uno de los datos más inquietantes, ¿no?, es que 1 de cada 3 menores de 35 años votantes ha votado a Marine Le Pen. Son los votantes del futuro, al fin y al cabo. Sí, lo que pasa es que hay que recordar que el gran ganador de estas elecciones europeas es la abstención, es decir, 6 de cada 10 franceses no fueron a votar. Por lo tanto, digamos que es importante moderar esta cuestión, es decir, solo uno de cada 7 jóvenes, repito, votó a Marine Le Pen en estas elecciones. Los otros 4 se abstuvieron. Esto es bastante importante. Andrés Pérez, profesor de periodismo europeo en el Instituto de Altos Estudios de Comunicación Social, nos ha hablado desde Francia. Gracias, Andrés, un abrazo. Un abrazo, Andrés. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Hablemos de esos
conflictos que suben y bajan. La tensión en Ucrania continúa, aunque no hablemos ya tanto de ello, ¿no? El viernes se reanudó el bombardeo de artillería ucraniana sobre el bastión prorruso de Slaviansk. El fuego de obuses castigaba el centro de la ciudad, donde está concentrado el grueso de las fuerzas de las milicias. Se producen bajas en ambos bandos. Basta sumar los al menos 13 soldados y un general ucranianos muertos el jueves al ser derribado el helicóptero en el que viajaban en las afueras de esta localidad. Sí, las imágenes más crudas que hemos visto nos han llegado desde Donetsk el pasado martes, donde se produjeron combates para recuperar el aeropuerto. Hubo cerca de 100 muertos, 50 de ellos podrían ser civiles. En los medios de comunicación hemos visto también imágenes crudas de milicianos descargando los cadáveres de compañeros a las puertas de la morgue central de la ciudad. Recordemos que Donetsk se declaró independiente de Ucrania después de un referéndum polémico y no reconocido internacionalmente y que pide integrarse a Rusia. La llegada de Petro Poroshenko a la presidencia ucraniana ha supuesto un punto de inflexión en esa operación militar que desde hace semanas mantiene Kiev abierta en Donetsk sin obtener resultados. El nuevo mandatario está llevando a cabo ataques a gran escala contra milicianos prorrusos. Afirma que quiere terminar en horas solamente con la oposición armada. Los ataques no han hecho más que avivar ese avispero, ya que desde el aire no se puede acabar con la presencia de milicianos prorrusos en las calles, ¿no? Sí, no parece que el nuevo presidente haya empezado con el mejor tono negociador, ¿no? Y también la situación está muy enconada porque la posición de Rusia es muy compleja, muy poco clara, y en este clima de violencia hay que sumar 4 observadores de la OSCE que han sido retenidos por milicias prorrusas en esta región de Ucrania, ¿no? Los detenidos son ciudadanos de Turquía, Dinamarca, Estonia y Suiza, y se les acusa de espionaje por portar equipos sospechosos que pueden ser teléfonos satélites, por ejemplo. Eso en el terreno de batalla, pero luego, por supuesto, al nivel, digamos, de gobiernos, Kiev y Moscú siguen sobre el terreno preparando a la gente para lo peor, ¿no? El primer ministro ucraniano dice que no quiere entablar negociaciones directas con Rusia si no hay mediadores occidentales. Moscú exige el final de la operación militar y ha vuelto a pedir el diálogo entre ucranianos para superar el caos. El otro día leía en El País una crónica de María Antonia Sánchez Vallejo, una crónica magnífica, que además me provocaba un poco dos cosas, ¿no? Una, cómo una crónica leída te puede contar mucho mejor lo que está pasando que unas imágenes de televisión sacadas fuera de contexto, ¿no? Además con una fotografía trágica, ¿no? Con cadáveres apilados en una morgue. Y luego yo me preguntaba, cuando hay cadáveres apilados en morgues, cuando hay ataques de aviación militar, cuando hay este tipo de declaración, ¿cuándo hablamos de guerra? Pues esto es una guerra, ¿no, Ramón? Sí, es una guerra y hay mucha gente que compara ya con lo que pasó en Yugoslavia, en Bosnia. Lo que pasa es que hay muchas diferencias respecto a Bosnia, pero también al principio en Bosnia ocurría esto, ¿no? Y en Croacia había incidentes y ¿cuándo empiezas a llamar guerra a una guerra? Vamos a preguntárselo a la autora de esa crónica, María Antonia Sánchez Vallejo, que es periodista del País, acaba de regresar de Donetsk. ¿Cómo estás, María Antonia? Hola, Javier, buenos días. La situación puede ir a más y puede ir a peor solamente. Sí. No, esto no tiene pinta de echar marcha atrás. Las posturas están muy enconadas desde hace meses, no solo en el campo de batalla, y el divorcio entre las dos mitades, entre la Ucrania que mira a Kiev y la Ucrania que mira a Moscú, es prácticamente imposible de superar. La foto que publicabas en tu artículo, con los cadáveres en la morgue apilados, lo que contabas allí, tú estuviste allí, lo viste, claro, cuando ves eso dices, esto es una guerra. Absolutamente, es guerra desde hace semanas. Yo no sé por qué los reparos a la hora de utilizar la palabra guerra. Hay gente armada por las calles, hay combates, hay tanques que te impiden acceder a los sitios. Oyes el vuelo de cazas y el estruendo del ataque sobre el aeropuerto, por ejemplo, en Donetsk estos últimos días. Eso tiene toda la pinta de ser una guerra, ¿no? Sí, estamos hablando, María Antonia, de ciudades con muchos habitantes, como Donetsk, ¿no? Son ciudades donde hay civiles y donde se están produciendo combates en las calles. Efectivamente, es una ciudad de 1 millón de habitantes. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos. Me alegro mucho, compañero. Leyendo tus crónicas, ¿tuviste mucho peligro? ¿Estuviste en algún momento a punto de decir no cruzo esa línea roja? El último día, porque estaban muy nerviosos los combatientes prorrusos del batallón Vostok, además el batallón más preparado, más organizado, mejor dotado. Y cualquier ruidito que oían se tiraban al suelo y se ponían, aquí se lía la ensalada de tiros.
Bueno, pues, ese momento. Bueno, el resto obviamente, pues tanques o gente armada por la calle, que no es una situación habitual ni normal. Desde luego. María Antonia Sánchez Vallejo, periodista del País, ten cuidado, ¿eh? Un abrazo. Venga, gracias. Chao, buen día. Buen día. Me he alegrado de verte, a pesar del estado de tu voz. Te iba a decir, no lo estropees con una mala canción, veo que no. No, hay que hacer méritos hasta final de temporada. Hasta final de año, si quieres salir en el cassette. Eso. Un abrazo, Ramón. Un abrazo, chao. Follow me up and down all the way and all around. Take my hand and say you'll follow me. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.